Buenas tardes para todos. Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Bueno, me dan un minutico a ver si logro organizar esto. Así, ¿me escuchan mejor? Bueno, pues dejémoslo por aquí. Bueno, entonces vamos a continuar hoy con lo que es la probabilidad condicional. Sabemos que esa probabilidad es básicamente trabajada por los bayesianos, porque como saben, los bayesianos son los que siempre dicen que una probabilidad se da siempre y cuando pues se haya acontecido otra cosa. Bueno, con respecto al parcial, nosotros teníamos unas fechas tentativas, pero todavía no hemos definido la fecha Salomón. Las fechas nosotros teníamos más o menos para la semana más o menos la semana del 12 de abril, es decir, para la próxima semana. Ya ustedes me dirán qué día quieren el parcial. Yo quería pues terminar la clase el día de hoy y comentar exactamente esas cosas para que nos vamos poniendo de acuerdo. No sé si lo quieren hacer ya antes de comenzar la clase o pues antes de comenzar el tema o lo hacemos después al final. Sacamos 5 minutitos para eso. ¿Eh? ¿Ustedes qué dicen? Profe, al final. Al final. Bueno, entonces al final nos ponemos de acuerdo tanto en la fecha como los temas que vamos a trabajar, ¿cierto? Listo. Entonces, al Profe, final. hola. Hoy termina clase, hoy termina tema de parcial. Sí, realmente el tema del parcial ya ustedes deciden. Ya por eso quisiera pues terminar antes de terminar la clase pues nos ponemos de acuerdo, pero ustedes toman ya la decisión. O si lo hacemos hasta donde terminamos el día de hoy, o lo hacemos hasta básicamente lo que es probabilidad condicional. Yo les digo pues hasta dónde podemos pues hacer la división. ¿Listo? Ya ustedes me dirán. Y falta mucho para terminar probabilidad condicional. No, no falta mucho. Falta hacer ejemplos. Ah, bueno. Bueno. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros ya vimos lo que es la probabilidad condicional e independencia, ¿cierto? Entonces, fíjense que aquí lo que me estaban diciendo era este ejemplo. Para este ejemplo yo quiero hacer una anotación primero y es decir que este conjunto B, ustedes, leo el problema inicialmente, se dice que se lanza un dado normal 2 veces. ¿Cuál es la probabilidad de que en el segundo lanzamiento obtengamos un número par de puntos? Si en el primer lanzamiento se obtiene un puntaje entre 2 y 5 puntos. Fíjense que el error que yo tuve acá fue escribir este conjunto B
y decir que este conjunto B es 2, 3, 4 y 5. Pero después lo cuadramos haciendo este conjunto C estrella. Entonces realmente nosotros podríamos decir que el conjunto B realmente es como una indicación de que va a tener un dado. El dado va a ser este, ¿cierto? Pero realmente si lo escribimos en una forma adecuada, tiene que ser como lo escribimos en C estrella. ¿Por qué? Porque aquí me está diciendo es que solamente un dado. Y lo que me están diciendo es que ya sabemos que uno de los dados se obtuvo un puntaje entre 2 y 5. Entonces realmente ese conjuntico B, que nosotros llamamos ahí, o pues que yo lo llame así, realmente debería de ser el conjunto C estrella, ¿cierto? ¿Para qué? Para que nos quede ya determinado el conjunto que tiene como base el hecho de que ya se sabe que el primer dado obtuvo un puntaje entre 2 y 5. Entonces realmente uno diría, bueno, este conjuntico B, acá, realmente ya no va a tener como mucha incidencia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de parejas ordenadas. Entonces, en el primer dado va a ser esto. Entonces, realmente este conjunto lo podemos hacer de la siguiente forma. Es quitar esto y escribirlo más bien como parejas ordenadas. Entonces, va a ser el 2 con el 1, el 2 con el 2. Y si se dan cuenta, entonces voy a escribir exactamente el conjunto C estrella, que sería este conjuntico. Esa era la anotación que quería pues como organizarles para que no nos quedemos con de pronto ese conjunto B que no nos va a decir mucho. Bueno, esa propiedad que me está diciendo, fijémonos que esa propiedad me está diciendo lo siguiente, es que la probabilidad que A suceda y eso tener un número par de puntos en el segundo lanzamiento, entonces sería la probabilidad de alcanzar un 2, un 4 o un 6, ¿cierto? Pero me están diciendo, dado que ya tenemos un espacio restringido, por eso se llama un espacio restringido, ¿por qué? Porque ya me está diciendo que de todos los posibles resultados que obtenemos, solamente quedémonos aquellos que ya se obtuvo el punto en la primera componente el 2, el 3, el 4 o el 5. Entonces ya me está restringiendo el espacio muestral. Ahora, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar lo que se llama la probabilidad frecuentista. ¿Qué es la probabilidad frecuentista? Es cuando nosotros tenemos la frecuencia de un evento sobre el número total de ellos y sacamos el límite. Cuando n va para infinito en este caso, decimos que esto converge a un valor P y ese valor P es lo que vamos a llamar de probabilidad. Entonces eso se llama la probabilidad frecuentista. Y esa probabilidad frecuentista entonces me dice que es el número de casos favorables sobre el número de casos posibles. Entonces, el número de casos posibles en A va a ser de cuántas formas puede ocurrir el hecho, dado que ya tenemos esa situación sobre el número total de casos. Dijimos que era 12 sobre 24, que es igual a un medio, ¿cierto? Y entonces decimos que esto, fíjese que esta probabilidad nos va a estar diciendo que la probabilidad de A dado B es la probabilidad de la intersección sobre la probabilidad de B. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de la intersección? Es que caiga número par en el segundo lanzamiento y que sea un número entre el 1, entre el 2 y el 2 y el 5 en el primer lanzamiento. Entonces dijimos que eso eran 12 casos de 36 posibles que tenemos. Sobre la probabilidad de B. ¿Pero quién es la probabilidad de B? Es la que en el primer lanzamiento salga un número entre
2 y 5, que dijimos que eso era 24 sobre 36, que entonces da un medio. Entonces ya tenemos esa probabilidad, que es una probabilidad condicional. Siempre que tenemos entonces una probabilidad, nos tenemos que preguntar siempre, por favor, preguntémonos, ¿este valor está entre 0 y 1? Un medio pertenece al intervalo 0, 1. ¿Sí o no? Sí. Exactamente. Entonces, ¿por qué me hago esa pregunta? Porque si nos da un valor fuera de este intervalo, tenemos que mirar que hay problemas entonces en algún lugar. Entonces, tenemos que dar una respuesta. En probabilidad, en el área en que ustedes, la mayoría de ustedes está, porque también en matemáticas también se da, es que cuando tengan un problema práctico, siempre den una respuesta. Entonces dice, la probabilidad de obtener en un dado un número par dado que sabemos que en el primer lanzamiento, sabemos que en el primer lanzamiento se obtuvo un número entre 2 y 5 es de un medio. Y en paréntesis, si quieren, entonces un 50%. ¿Cierto? Es un 50% puede ocurrir eso. Ya tenemos esa probabilidad. Ahora, con esa probabilidad, entonces ya nos va a decir que las propiedades que nosotros tenemos para una probabilidad se va a tener que cumplir en este tipo de probabilidades. Es decir, que la probabilidad de un evento dado otro tiene que ser siempre mayor o igual que cero. Que la probabilidad de la unión, si dado un evento, si los eventos son disjuntos, entonces es igual a la suma de las probabilidades condicionales. Y finalmente es que si yo tengo la probabilidad de un evento, dado que ya ocurrió, eso es probabilidad de probabilidad 1. Aquí ya se hace una pequeña demostración, ¿cierto? Una deducción, digámoslo así. Ya la vimos. Y lo que me están diciendo entonces es esto. Es que lo interesante acá es mirar una regla que se llama la regla de multiplicación. Desde aquí yo voy a sacar un espaciecito para que no la miremos. No soy muy amigo de mirar así transparencias directamente, sino ir como deduciendo las cosas. Y es lo siguiente. Por definición de probabilidad condicional, tenemos lo siguiente. Tenemos que la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A interceptado B sobre probabilidad de B. Entonces, de ahí sabemos algo, y es que la probabilidad de B tiene que ser mayor que 0, es decir, esto no puede ser igual a 0. Entonces, estamos que probabilidad de B siempre es mayor que 0. Por lo tanto, como es un número positivo mayor que 0, es un número positivo, ¿cierto? Es un número positivo entre 0 y 1, entonces esto puede pasar al otro lado y nos va a quedar que la probabilidad de A interceptado B, esto es igual a la probabilidad de B por la probabilidad de A dado B. Y esto es lo que se llama la regla de multiplicación. La regla de multiplicación me dice que si tenemos dos eventos cualquiera, A y B, entonces la probabilidad de que ocurra A y B es igual a la probabilidad de B por la probabilidad de A dado B. Ah, José Domingo, pero un momento.
¿qué será la probabilidad de B dado A? A ver, ¿qué será la probabilidad de B dado A? ¿Ah? Pues sería la probabilidad de B interceptado A sobre la probabilidad de A. Exactamente, fíjese que sería A interceptado B sobre la probabilidad de A. ¿Y de dónde, qué concluimos? Concluimos también que la probabilidad de A interceptado B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de A, de B, perdón, dado A. Entonces, probabilidad de B dado A. Entonces, en conclusión, fíjese que yo puedo tener la probabilidad de la intersección, ya sea como la probabilidad de A dado por la probabilidad de B dado A, o como la probabilidad de B por la probabilidad de A dado B. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la probabilidad de A interceptado B, esto es igual a la probabilidad de B por la probabilidad de A dado B. Y esto va a ser igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A. José Domingo, ¿y cuál de las dos utilizamos? La utilizamos la que más nos convenga y la que tengamos pues más a la mano, ¿cierto? Hay momentos que tenemos las dos, pero hay momentos que solamente vamos a tener una. Entonces, a esta probabilidad es lo que se llama la multiplicación, la probabilidad producto. Y en general se puede decir lo siguiente. En general, si nosotros tenemos a su 1, a su 2, a su 3, a su 4, etcétera, hasta a su n eventos, fíjese que yo no estoy diciendo que sean disjuntos, estamos diciendo que son eventos, únicamente son eventos. De la probabilidad de A1 intersectado A2, intersectado A3, intersectado A4, intersectado a su n, ¿a qué va a ser esto? Va a ser igual a la probabilidad de A su 1 por la probabilidad de A su 2 dado A su 1. Fíjese que es la probabilidad del primer evento por la probabilidad del segundo evento dado que conozco el primero, por la probabilidad del tercer evento dado que conozco los dos anteriores. Y así sucesivamente hasta la probabilidad de A su n dado todos los anteriores, dado A su 1 y A su 2 y A su n menos 1. Entonces, esta es una generalización de ese producto. Que es lo que nos están diciendo acá. Es la regla de multiplicación, que esa regla de multiplicación la podemos escribir así. Entonces, esa regla de multiplicación nos va a ayudar a sacar ejemplos. Yo todavía no voy a ver este ejemplo. ¿Por qué? Porque todavía sigue pues como algo más importante que es mirar qué es la probabilidad total. Entonces, esa probabilidad total nos va a ayudar a hacer algo. Lo que nos decía la compañera ahora era que si nosotros terminábamos el tema hoy, si lo terminamos y quiero que lo terminemos bien, en el sentido de que ustedes vean para qué va a servir cada una de estas cosas. Por eso voy a dejar estos dos ejemplos para más adelante y lo entendamos mucho mejor. Antes de ver el teorema de probabilidad total, si de pronto alguien me escribe o me dice, ¿qué es una partición de un conjunto o de un espacio? ¿Ustedes han visto esa definición? Sobre todo los de matemáticas. ¿Ya vieron que era una partición? ¿Ah? Sí, profe, es dividir un conjunto en conjuntos disyuntos, tales que la unión de todos esos conjuntos sea el conjunto mayor. Exactamente, Carlos. Muy bien.
Entonces, lo que nos dijo Carlos en las palabras que él mismo nos dijo es exactamente lo que nosotros vamos a hacer. ¿Qué es una partición de un conjunto? Digámoslo acá. Va a ser, si nosotros tenemos un conjunto C acá, entonces vamos a hacer una partición. Esa partición podemos hacerlo acá como, llamémoslo a su 1, a su 2. Vamos a hacer una partición finita. A su 3, digamos que a su 4 y a su 5. Vamos a decir que estas esas 5 partes tienen la siguiente propiedad, y es que a su i interceptado con a su j, para todo i distinto de j, esto va a ser vacío. ¿Qué significa eso? Como nos dijo el compañero, es que son disjuntos. Entonces, tiene esa primera propiedad. Segunda propiedad es que la unión de todos ellos, me va a dar el conjunto mayor, es decir, el conjunto inicial. Entonces, en este caso son 5, entonces me está diciendo que es esto. Es decir, la unión me va a dar todo el espacio. Cuando se ocurre estas dos propiedades, decimos que entonces tenemos una partición de nuestro espacio. Entonces tenemos una partición. ¿Por qué va a ser importante? Porque va a ser lo que nos va a dar digamos, el camino para poder verificar los teoremas que siguen. Los teoremas que siguen se basan en estas cosas. Entonces, ¿qué nos dice? C1, C2, aquí estamos hablando de una partición infinita. Una partición finita o numerable del espacio C. ¿Qué significa que sea entonces una partición? Que la intersección entre dos conjunticos es vacía, la unión de todos ellos me da todo el espacio y vamos a tener la siguiente probabilidad. Y es que la probabilidad o la medida de cada uno de estos elementicos es mayor que 0, ¿cierto? Mayor que 0. ¿Para qué garantizamos eso? Para que no haya divisiones por 0, por el momento, ¿cierto? Entonces nos dicen, bueno, ya si eso se cumple, entonces cualquier evento C tiene la siguiente probabilidad. Y esta probabilidad de C es la sumatoria de sobre toda la partición de esto. Gráficamente, ¿qué significa eso? Vamos a ver qué significa esto. Lo que me está diciendo es esto. Ustedes tienen acá el espacio C. Va a tener un evento C por acá. Llame un conjunto C por acá, un evento C. Pero el espacio C tiene una partición. Por ejemplo, hagamos esta partición acá. ¿Cierto? ¿Qué sucede con nuestro evento C? Nuestro evento C está dentro de la partición. Está ahí dentro de la partición. Entonces, lo que me está diciendo es, ¿cómo hacemos para calcular la probabilidad de este evento? Entonces nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de nuestro evento C? Eso es lo que queremos calcular. Entonces, si nosotros hacemos las particiones así, digamos que esto sea C1, esto sea C2, C3, C4, C5, 6, ¿cierto? Fijémonos en esto, fijémonos en lo siguiente. ¿Cómo puedo escribir el evento C en términos de la partición y del mismo? Intercepciones. Intersecciones, muy bien. Vendría a ser la intersección entre C y C1.
Ah, José Domingo, pero aquí no hay intersección, es decir, la intersección entre C y C1 es vacía. Sí, es vacía, pero quiere decir que no me está haciendo nada. Y aquí lo uno ¿con quién? Con C interceptado C2. A ver, ¿quién sería C2? Ah, aquí tiene un pedacito, voy a ir llenándolo. Aquí, esta es la intersección, vea. En la intersección entre C y C2 es este pedacito. Entonces, ese sí me está dando una probabilidad mayor que 0 ahí. Unido. C interceptado C3. Ah, entonces con C3, voy a hacerlo con otro color. C3, la intersección es vacía. No importa. Y así sucesivamente, ¿a dónde tenemos que llegar? Así sucesivamente podemos hacer esa partición, ¿cierto? En este caso, pues dijimos que hasta C6, pero puede seguir más adelante. Ahora, ¿cuál es la propiedad que tiene estas intersecciones? A ver, les pregunto, ¿qué propiedad tiene esta intersección comparada con esta? Juan David, igual a 1, no, yo no sé cuánto da eso. Aquí estamos hablando de conjuntos, todavía no sabemos qué es, Juan David, esto. Pero yo sí sé una cosa, ¿qué propiedad tiene esta intersección con esta? Son disjuntas. Son No, disjuntas, sí. muy bien, son disjuntas. Estos son disjuntas 2 a 2. Disjuntas 2 a 2. Es decir, esta intersección interceptado con esta da vacío. Esta con esta da vacío. Entonces todos son disjuntos. Como ahora, ¿qué sucede? Que si yo uno todo esto me va a dar C. Entonces hagamos algo tomando probabilidad en ambos lados de la igualdad, ambos lados de la igualdad. ¿Por qué podemos hacer eso? Porque es que una probabilidad es una función, entonces podemos hacer que estamos tomando una función a ambos lados de una igualdad. Entonces va a quedar probabilidad de C va a ser igual a la probabilidad de C interceptado C1. Fíjense que esto ¿qué es? Lo único que estamos haciendo es diagramas de Venn acá, esto por diagramas de Venn. Unido C interceptado C2, unido C interceptado C3, etcétera, unido, etcétera acá. ¿Qué sabemos? Si estos son disjuntos 2 a 2, ¿qué será la probabilidad de la unión? Es decir, la probabilidad de A unido B, ¿a qué será igual si A y B son disjuntos? La probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. No voy a decir nada. ¿Qué dicen los compañeros? Profe, me perdí. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, si A y B son disjuntos, es decir, la intersección entre A y B es vacía, ¿qué pasa? ¿Qué nos da la probabilidad de A unido B? Uno. No. Profe, da la suma de las probabilidades, porque la probabilidad de la intersección es 0 por ser disyuntos. Exactamente. Si A y B son disjuntos, esto es probabilidad de A más probabilidad de B. Muy bien, muy bien. Ah, profe, es que la estaba tomando como que las dos A y B tenían Ah, pues fueron todo el independiente. espacio. Sí, No, no. ocupando todo el espacio y como no había intercepción, entonces no se mermaban ni nada, pues Ah, no, ninguna no. afectaba a la otra. Ah, no, no. Estamos diciendo pues que si hay en general, si A y B son dos eventos disjuntos,
se trabaja la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades. ¿Listo? Entonces, ¿esto es igual a quién? Esto es igual a la probabilidad de quién. Alguien me decía en alguna ocasión, José Domingo, ¿y usted para qué hace eso? Porque así es que se hacen los ejercicios. Si me entienden esto, ya ustedes saben hacer ejercicios. La probabilidad, entonces esto va a ser igual a la probabilidad de C interceptado C1, más la probabilidad de C interceptado C2, más la probabilidad de C interceptado C3, más etcétera. Pero esto es igual a ¿quién? A ver, ¿qué será probabilidad de C interceptado C1? Probabilidad de C más probabilidad de C1, no. No. No fue lo que dijo. Ay. ¿Qué será probabilidad de A? Ah, esa es la unión. Perdón. Ajá. ¿Qué será la probabilidad de la intersección? La voy a escribir aquí, después la borro. ¿Qué será la probabilidad de C interceptado C1? Cero, profe, no. No. Yo no estoy hablando nada de valores aquí. Yo lo único que estoy haciendo es calcular implícitamente qué me puede dar esto. Juan David, muy bien. Vea lo que escribió Juan David. Muy bien, Juan David. Muy bien. ¿Cuál de las dos tomamos? Yo voy a escribir las dos. Probabilidad de C. Va a hacer lo que escribió Juan David. Probabilidad de C por la probabilidad de C1 dado C. Y esto es igual a la probabilidad de C1 por la probabilidad de C dado C1. ¿Cuál de las dos nos conviene tomar? ¿La 1 o la 2? ¿Cuál nos conviene? La primera. Juan David nos dice que tomemos la primera. ¿Ustedes qué dicen? Vamos a ver, sería La primera. La sería primera la porque el probabilidad. C está más fijo, ¿no? Y las otras varían. Sería probabilidad de C por la probabilidad de C1 dado C. Pero un momento, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Qué probabilidad estamos buscando? La de C. Y entonces aquí está, vea. Entonces no te convendrá, puedo Ah, tomarla. no sirve. Tienen que ser las otras. La Exactamente, dos. esa no nos sirve. ¿Por qué? Porque es la que estamos calculando. Entonces la 2. Eso Juan David ya nos corrigió. Vamos a tomar la 2. Entonces quiere decir que esto es probabilidad de C1 por la probabilidad de C dado C1 por más la probabilidad de C2 por la probabilidad de C dado C2 más, ¿quién será este? ¿Quién sigue? Probabilidad de C3 por la probabilidad de C dado C3. Exactamente, Marcela. Y así sucesivamente. Ahora, ¿qué es esto? Esto es igual a la sumatoria sobre todos los I de las probabilidades de los C sub I por las probabilidades de C dado C sub I. ¿Sí o no? Cuando I valga 1 estamos aquí. Cuando I valga 2 estamos aquí. Cuando I valga 3 estamos aquí. ¿Qué significa esto? Que la probabilidad de nuestro evento C lo podemos escribir de esta forma. Y esto es lo que se llama probabilidad total. Probabilidad total. Y entonces acabamos de ver un esquema de la demostración de este teorema. Va la demostración lo que era. Solo que aquí la demostración está más especificada, ¿cierto? Es claro que la demostración son estos dos renglones, pues, ¿cierto? Estos dos renglones.
José Domingo, ¿y en dónde se utiliza eso? A ver, ¿quién me dice dónde utilizamos eso? En la vida práctica. Donde ustedes digan, vea, aquí están utilizando probabilidades particiones. Aquí están utilizando probabilidades condicionales. ¿Ustedes han ido a centros comerciales? ¿Sí o no? Ustedes han visto que en las tiendas, por ejemplo, digamos que el almacén X puede tener varias sucursales. Entonces puede ser una aquí en Medellín, otra en Bello, otra en Envigado, otra en Sabaneta. Entonces fíjense que hay una partición. ¿Por qué es una partición? Porque la empresa X, ¿qué la conforma? Todas estas que están acá. Entonces la unión de todas estas empresas es eso, es eso. Entonces lo que le están diciendo acá es lo siguiente. Por ejemplo, aquí, la empresa C está dividida en ¿qué? Digamos la empresa 1, digamos C1, C2, C3 y C4. Esas son las 4 sucursales que tiene nuestra empresa. Ahora, vamos a suponer que esta empresa produce zapatos. Vamos a decir que, el clima también, Juan David, muy bien. Esta empresa produce zapatos, pues uno de sus artículos produce zapatos. Nosotros, digamos que alguien compró un par de zapatos. Es un par de zapatos. Y nos lo regaló. Eso fue un regalo que nos dieron. Sabemos de que la empresa X, que la persona compró en alguno de estos almacenes esto. Resulta que el par de zapatos salió dañado, o sea, salió con defectos. Entonces la primera pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que el par de zapatos salga con defectos? Ese sería nuestro evento C. Nuestro evento C es cuál es la probabilidad que si alguien compra un par de zapatos en cualquiera de estos almacenes, salga con defecto. Entonces puede ser esto, puede ser esto. La probabilidad puede ser que lo haya comprado en la sucursal 1 y que salga con defecto dado que lo compró en la sucursal 1. O que lo compre en la sucursal 2 y que salga con defecto dado que lo compró acá. O que salga con defecto, que lo haya comprado en la 3 y que salga con defecto dado que lo compró acá. O aquí. ¿Se dan cuenta? ¿Me entendieron el ejemplo? Sí, profe. Bueno. Resulta que ya voy a ampliar aquí algo porque si me entendieron el ejemplo, lo voy a hacer acá ya. Voy a llamar esto nuestra empresa X. Nuestra empresa X tiene 4 sucursales, C1, C2, C3 y C4, ¿cierto? Y voy a decir acá nuestro evento. Nuestro evento C es salir con defecto. Ya sabemos cuál es la probabilidad de salir con defecto. Ahora la pregunta es la siguiente. Resulta que usted lleva el par de zapatos a alguno de los almacenes y a usted puede ser que le digan, sí, usted puede hacer el cambio en cualquiera una de las sucursales. Pero el dueño, o mejor dicho, el gerente, el que está encargado de todo esto, él va a querer saber de dónde salió ese par de zapatos defectuosos. ¿Por qué? Porque si él se da cuenta de dónde salió ese par de defectuoso,
él puede hacer correcciones. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque este ejemplo es muy común en los centros comerciales. Y es tanto, un compañero de ustedes expuso el trabajo de grado hace más o menos, ¿qué? 4 o 5 meses. Y precisamente trabajaba algo de esto, cómo dividir el almacén, ¿cierto? Ahora la pregunta es, ya sabemos que el par de zapatos salió defectuoso. La pregunta es, ¿de dónde salió? ¿De dónde? Es decir, ¿dónde se compró? ¿En el 1, en el 2, en el 3 o en el 4? Entonces ya me cambia la pregunta. Es, ¿cuál es la probabilidad? Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido comprado en la sucursal 1 dado que salió defectuoso? Y también tenemos, ¿cuál es la probabilidad de que salga defectuoso? Entonces, la probabilidad de salir defectuoso es lo que se llama probabilidad total. Probabilidad total. Esta segunda probabilidad, vamos a llamarla acá, vamos a decirla, es lo que nosotros llamamos el teorema de Bayes. Este teorema de Bayes merece que le hagamos cositas, como cuál. Ese es el primer teorema más importante que hemos visto en el curso. Teorema de Bayes. Y entonces el teorema de Bayes, ¿qué nos dice? Si tenemos una partición, es la misma que esta. Si tenemos una partición donde las intersecciones es vacía, la unión me da todo el espacio. Entonces lo que me está diciendo es la probabilidad de una partecita, dado el evento total, lo podemos escribir de esta forma. Es decir, vamos a llegar a esa formulita. ¿Cuál es la probabilidad de C1 dado C? ¿A qué será igual esto? A ver, por probabilidad condicional, ¿a qué es igual esto? Por probabilidad condicional, ¿a qué es igual esto? Pues la intercepción entre C1 y C dividido entre la probabilidad de C1. De C. De C, eso. Pero ¿quién es probabilidad de C? A ver, ¿quién es probabilidad de C? La total. Es la probabilidad total, que sería la sumatoria sobre todos los I de la probabilidad de C sub I o la probabilidad de C dado C sub I. Ahora, ¿cómo podemos escribir este? La probabilidad de C multiplicado por la probabilidad de C1 dado C. Exactamente, entonces esto da la probabilidad de C1 por la probabilidad de C dado C1. Y esto es el teorema de Bayes. Teorema de Bayes. ¿Cómo se demuestra el teorema? Listo. Es hacer exactamente esto, lo que hicimos acá arriba. ¿Por qué? Porque fíjese que ya el teorema de Bayes me está diciendo que es esta igualdad y esta, véalo acá, y eso es el teorema de Bayes. Ya llegamos al teorema de Bayes. Este teorema, como les digo, es el teorema principal de esta parte del curso. Esta es la 9ª clase. Y de las 9 clases, ese es el teorema que uno dice, por fin vi algo que es importante en las situaciones, pues todos los teoremas son importantes, pero este es de los más importantes. Entonces, por eso, como les digo, el teorema de Bayes uno lo quiere
¿cierto? Bastante. Lo quiere bastante porque es el que le va a ayudar a resolver problemas. José Domingo, y entonces ya con esto terminamos el tema. Sí, ya ahí terminamos el tema si quieren. Ya lo único que falta es hacer ejemplos. Falta sino hacer ejemplos. Entonces vamos a mirar un ejemplo. Vamos a mirar un ejemplo. Acá. Vamos a mirar este ejemplo. Una empresa de calzado está distribuida en 3 sitios distintos, L1, L2 y L3, las cuales contribuyen respectivamente con 40, 30 y 25% a la producción total de la empresa. Por favor, si no entendemos el problema, me van diciendo. Entonces, ¿qué significa eso? Vamos a ir haciendo, ¿cuál es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es mirar qué información nos están dando. Entonces, están diciendo que tenemos una empresa. Esa empresa, llamémosla C. Aquí está nuestra empresa C. Y tiene 3 sucursales, que tiene la sucursal L1, L2 y L3. Así. ¿Qué sabemos de esto? Que cada una de estos 3 sitios, L1, L2 y L3, contribuyen respectivamente con 45%, 30% y 25% a la producción total de la empresa. Entonces quiere decir que L1 da el 45% a la empresa, L2 produce el 30% y L3 el 25%. Fijémonos en una cosa. ¿Cuánto da la suma de esto? 100. El 100%. Claro, porque los 3 me tienen que dar el total de la empresa, ¿cierto? Suponga además que se estima que para el sitio L1, el 8% de los pares de zapatos tienen defectos. Ustedes saben que cualquier cosa que se produzca tiene defectos. Entonces me está diciendo que en la producción de L1, el 8% sale con defectos. Que L2 y L3 producen 6% con defecto y el otro tiene el 3% con defecto respectivamente. Ahora, si un par de zapatos es extraído al azar de la producción total y se observa que tiene defectos, encuentre la probabilidad de que este haya sido fabricado en L1. En L1. Entonces le están diciendo es, se saca un par de zapatos y ese par de zapatos tienen defectos. Entonces vamos a decir que le dicen que se saca un par de zapatos y nos dicen, se observa que tiene defectos, entonces ya está defectuoso un par de zapatos. Encuentre la probabilidad de que haya sido fabricado en L1. Entonces dice, tenemos que definir nuestros eventos. Primero, ¿cuál será nuestro experimento? Muchachos, ¿ustedes qué les pasó en Semana Santa? ¿Descansaron demasiado o qué? ¿Participaban más antes de Semana Santa? ¿Mm? Bueno, yo creo que están un poco cansados también. Pues me imagino pues que venir de una semana sin clases,
Ya hoy martes están un poco cansados, pero entonces para descansar, normalmente los cursos que yo trabajo, yo considero que primero que todo, yo tengo en cuenta algo, y es que nosotros primero que estudiantes fuimos personas, ¿cierto? Y entonces uno también tiene derecho a descansar y a conversar. Si alguien tiene un chistecito por ahí para que nos reíamos, lo puede hacer. No. Bueno, también me han dicho que José Domingo es muy cansón. De pronto ustedes, antes de coger la materia y se dieron cuenta que José Domingo iba a dictar el curso, sabían que José Domingo era muy cansón, ¿cierto? Pero es que ustedes saben que dictar este curso, como les dije el primer día, dictar el curso de esta forma es como hacer una sesión espiritista. Entonces uno podría estar pensando, si alguien está al otro lado, por favor haga algún ruido, ¿cierto? Pero como eso ya lo hicimos, yo les voy a hacer una pregunta y ustedes me contestan, no inmediatamente, si quieren no me contestan hoy mismo, o si quieren no me contestan nunca. Pero yo les voy a hacer una pregunta a ustedes y es la siguiente. Vamos a hacer un acto de contrición acá. Se van a poner la mano en el pecho. Hagan alguna seña para que yo me dé cuenta que tengan la mano en el... Levanten la manito, abran el micrófono, escriban algo. Listo. Alejandra ya, bueno, listo, ya tiene mano. Ahora la siguiente pregunta es la siguiente. Les pregunto, ¿ustedes quieren su carrera? Les doy 30 segundos para que lo piensen. ¿Ustedes quieren su carrera? No me tienen que contestar ahí mismo. Piénselo y me dicen. Piénsenlo. 30 segunditos. Listo. Ya recibí un mensaje, ¿cierto? ¿Quién quiere hablar? ¿Alguien quiere decir algo? Profe, sí, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Por qué la pregunta? ¿Por qué la pregunta? Carlos, por lo siguiente. Ustedes saben que editar un curso es difícil, ¿cierto? Tanto presencial como de esta forma. Y sobre todo es mucho más difícil dictarlo de esta forma. Para mí, algunos compañeros me dicen, o algunos me dicen, para es mucho más fácil. Vos hablas y en 2 horas terminas todo el tema. Pero la cuestión no es esa. La cuestión es que si yo quiero mucho mi carrera. Yo quiero mucho mi carrera. Entonces y me apasiona dar clase. Entonces lo que yo pienso es, si yo voy a dictar una clase, yo quiero que la persona que escucha la clase aprenda, ¿cierto? Y también como profesor he tenido experiencias en que muchos estudiantes no quieren la carrera. Es decir, están porque el papá, por ejemplo, yo voy a decir no nombres propios, pero yo tuve estudiantes de ingeniería que me decían,
Yo estoy en ingeniería porque mi papá es ingeniero y quiere que yo sea ingeniero. Yo estudio medicina porque mi papá es médico y quiere que yo sea médico. Entonces, ¿a qué viene la pregunta, Carlos? La pregunta viene es, ¿ustedes realmente quieren su carrera? Porque si ustedes quieren la carrera, yo me detengo e intento explicarles de la mejor forma. Porque si no quieren la carrera, entonces significa que por mucho que me esfuerce en que ustedes participen, en que ustedes hagan las cosas, va a ser casi imposible. A eso viene la pregunta, Carlos. ¿Sí me entiendes? ¿Y me Sí, entienden profe, todos? claro. Sí, profe, claro que le entiendo, profe. Sospecho que usted desearía una mayor participación de sus estudiantes en la clase para que sea más dinámica. Exactamente, Carlos, porque eso también me da indicios de que ustedes están aprendiendo. Como les digo, para mí es muy fácil. Si quieren, yo lo puedo hacer. Yo lo puedo hacer. Pregunto, a ver, ¿cuánto me da esto? Dar 30 segundos. Nadie contestó, sigamos. Pero el hecho no es ese. Como les digo, lo que yo quiero con este curso y con los cursos que yo dicto es, la materia que yo dicte, al menos les quede algo. Vamos, Salomón, ¿puedo leer lo que? Yo creo que Salomón, de todas formas, como compartí toda la pantalla, están viendo lo que escribiste. Me disculpa, Salomón, ahí voy a leer lo que tú escribiste. Salomón nos dice, desde que entré, estoy tratando de enamorarme de ella. Ha sido difícil ya que choco mucho con las matemáticas, pero ahí voy. Salomón, no es que trates de enamorarte, quiérela. Cuando uno quiere algo, por difícil que sea, uno tiene que luchar por esas cosas. Ustedes se han dado cuenta que a la persona que usted más quiere o el que se enamoró de esa persona, a usted le da más dificultad hablarle. ¿Se han dado cuenta de eso? Sí, profe, eso nos pasa a todos. A todos nos pasa. ¿Por qué? Porque uno quiere a esa persona. Entonces a uno le da dificultad. Pero si uno es capaz de quererla, entonces uno ¿qué hace? Busca la forma de llegar a ella. Lo mismo es con las carreras. Si usted le apasiona su carrera, por difícil que sea, más se va a enamorar de ella. Más se enamora. ¿Por qué? Porque como dicen, las cosas fáciles uno las deja, las desecha. No, uno entre es más difícil. ¿Por qué es difícil uno casarse hoy en día? Porque tanto el hombre como la mujer no se quieren casar. Entonces, cuando logra uno coger a alguien, se quieren bastante. ¿Por qué? Porque es algo que buscó, que se enamoró. Entonces, lo que les quiero decir con toda esta carreta es, muchachas, muchachos, si ustedes quieren su carrera, estudiémosla en forma. No significa que tienen que participar todo el tiempo, no. Pero se los digo, es como no por esta materia, no por todas las submaterias, ¿cierto? De pronto estoy echando mucha carreta, de pronto fíjese que en el curso son 26. Gracias, Caro, lo que estás diciendo. Son 26 estudiantes, en este momento hay 15. Porque somos 16, pero conmigo, ¿cierto? Entonces lo que yo les digo es, de pronto estamos atrasados, sí, estamos atrasados en la materia, pero me interesa mucho o me importa mucho hablar con ustedes, hablar que, a ver, si estamos aprendiendo, si queremos esta carrera, si queremos aprender esto. Porque como les decía, yo he tenido estudiantes que me dicen, no, es que yo quiero, pues yo estoy en ingeniería porque mi papá es ingeniero, entonces quiere que sea ingeniero. No, que mi mamá es ingeniera y ¿veis? Yo les hago esa pregunta y les dejo abierta esa pregunta. Les dejo abierta. Yo sí quiero mi carrera. Ustedes escogieron la vocación más
yo diría, una de las vocaciones más extenuantes que existe, y es la de estudiar. Es la de estudiar. Uno nunca para de estudiar. Nunca. Ustedes se habían dado cuenta que una señora hace algún tiempo en la Universidad de Antioquia se graduó de casi de 90 años. Creo que tenía, pues yo le pongo 90 años, claro que no eran como 90, pero eran como 75 años. Que era como la tercera carrera que estaba haciendo la señora. Les digo que yo fui a la graduación de esa señora, porque me pareció admirable que con esa edad y todavía lúcida, trabajando en sus investigaciones y todo. ¿Cuántos años, profe? Qué pena, no escuché. Tenía más de 75 años. Fíjese. Entonces, y en una conversación que le hice, en una entrevista que le hicieron, le preguntaron, ¿usted quiere sus carreras? Y decía, me apasionan. Hay días que no puedo dormir. Hay días que no puedo dormir de pensar que no he entendido una cosa. ¿Y qué Pero me estudiaba? ¿Qué apasiona. estudiaba? ¿Y qué No, estudiaba? estudió como 3 o 4 carreras. Te digo que no recuerdo cuáles, pero eran como 3 o 4 carreras. Pero de ciencia. De todas. No recuerdo cuáles son, pero te digo que. Ahora, estudiar matemáticas, Salomón, y todos ustedes, estudiar algo que tenga matemáticas es todavía más bonito, diría yo, porque no es tan obvio, no es tan obvio las cosas. Y uno empieza a preguntarse, ¿por qué las cosas? ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque es que a ustedes como profesionales van a decir, ¿por qué? Voy a tomar esta decisión, ¿por qué? ¿Por qué? Ahora, matemáticas. No pensemos que porque estudiamos matemáticas, vea, les cuento algo que no es mentiras, que me sucedió. Un compañero de bachillerato me dijo, José Domingo, yo voy a estudiar algo que no tenga matemáticas. Y cuando me dijo la carrera que quería, me dio risa. Le voy a decir la carrera que él escogió, Derecho. Dígame una cosa, Derecho no tiene matemáticas. ¿Ah? Sí, exactamente. Fíjese que matemáticas está en todo. Alguien me decía, José Domingo, yo me voy a ir a estudiar para monja o para padre porque yo sé que estudios bíblicos no tiene matemáticas. ¿Cómo que no tiene matemáticas? Para eso existen el libro de los números en la Biblia. No miremos la Biblia como un libro religioso. Vea que dentro de la Biblia hay uno que se llama el libro de los números. Hay probabilidades. De ahí salió probabilidades. Otra cosa, la lógica. Ustedes se dieron cuenta que ustedes como estadísticos, como matemáticos, la importancia de saber hablar las cosas. No sé si se dieron cuenta que años atrás un problema con un basquetbolista, creo que era basquetbolista, y entonces un periódico de Estados Unidos muy importante sacó un titular que decía, tal persona fue declarada inocente de este delito. Ahí mismo todo el mundo dijo, ah, inocente. Al otro día tuvo que sacar un titular diciendo, corrección, fue declarado no culpable. ¿Por qué? Porque en derecho la palabra decir es inocente es muy diferente a decir es no culpable. Y esas mismas cosas las tenemos en matemáticas. Esas mismas cosas las tenemos en matemáticas. Y en probabilidad todavía más. Matemáticos, ustedes saben, y estadísticos. Cuando uno dice la función es no creciente, significa que es decreciente. No, señor. Exactamente, entonces se dan cuenta. Entonces,
ahí les dejo esa pregunta. Yo sí quiero mi carrera. Yo sí quiero mi carrera. Y si quiero mi carrera, voy a hacer todo lo posible por sacarla adelante. Bueno, como les digo, para mí es muy fácil hacer la pregunta y si nadie me contesta, seguir adelante, pero esa no es mi intención. Profe, muchas gracias por sus palabras. Parece un consejo maravilloso para salir después de esta Semana Santa de autorreflexión, de si querer la carrera. En mi parte sí le tengo una respuesta. La amo y la amo mucho. Bueno, Carlos, antes adelante. Eso es lo que importa. Eso es lo que importa. Va, yo les digo una cosa, yo tuve la oportunidad de estudiar por fuera. Yo porque soy muy malo. Yo porque no soy inteligente. Yo ojalá fuese inteligente. Pero yo tuve la oportunidad de estudiar la maestría y el doctorado por fuera. Estudiar con personas, sí, Marcela, ¿Dónde, profe? en Sao Paulo, en Brasil. Profe, ¿por qué no se fue? No, yo pues estudié allá, yo viví 8 años allá. Wow. Y entonces tuve la oportunidad de estudiar con gente de toda parte del mundo. Sin mentirles, en un congreso internacional estábamos 18 personas y todas 18 de países diferentes. No había uno solo repetido en un mismo país. Y me ponía yo a pensar y a hablar con los compañeros, pues con los que estábamos ahí, y me decían, José Domingo, hombre, ustedes en Colombia tienen una buena educación. No sé por qué se quejan ustedes de la educación en Colombia, ustedes la tienen, están bien. Y sobre todo, algo de admirar en los colombianos es la perseverancia. Ustedes cuando quieren algo, meten cabeza, meten pies, meten lo que sea. Lo mismo les digo, muchachas y muchachos. Esa fama no es por nada, es porque no la hemos ganado. Entonces, sigamos adelante. Si nos gusta, esas palabras de Carlos muy bonitas. Carlos, si amas tu carrera, sigue adelante. ¿Que va a ser difícil? Sí, va a ser difícil. Ojalá todo fuese, no mentira, si todo fuese fácil no habría felicidad, porque entonces no sabría qué es felicidad y qué es derrota. No tendría sabor, profe. Exactamente, porque uno cuando uno saca un 5 en un parcial, se alegra y hasta se toma una cerveza, porque ya sabe qué es perder, ¿sí o no? Ya sabe qué es sacar un 1. Entonces, cuando uno saca el 1 y saca después el 5, ya hay esa felicidad, ¿cierto? Bueno, esta reflexión quería hacerlas ya que me gusta pues tener presente sobre todo no al estudiante sino a la persona. Primero la persona y después el estudiante. Yo siempre he dicho, como profesor, yo siempre he dicho, si yo me gano a la persona, puedo conseguir al estudiante. Bueno, entonces vamos a seguir con el ejercicio. No sé si alguien tiene que decir algo más. Manuela, Carol, Samuel, Salomón, todos, muchísimas gracias lo que Profe, han yo sí quiero escrito, decir Carlos. algo. ¿Cómo, Marcela? Profe, yo sí quiero decir algo. No se sienta mal si los chicos no participan. Lo que pasa es que siempre activar el micrófono y participar por este medio es maluco. Y muchos son tímidos. Y además también da vergüenza. A veces me da pena, dirán mis compañeros, esa boba tan fastidiosa que todo el tiempo está ahí hablando. Entonces, no es que esté aburrida la clase, sino que da pena, da No, como no, timidez. no, no nos dé pena, Marcela, de eso, ni a ninguno, no nos dé pena. ¿Sabe por qué? Porque como les digo, para mí es muy fácil hacer, supongamos, llevamos 20 minutos hablando. Para mí es mucho más fácil dictar la clase sin que usted nadie hable y terminamos más rápido.
pero no, esa no es la cuestión. Yo quiero que perdamos esa timidez, que hablemos, que si se equivocan, para eso estamos, para corregir. Porque si ustedes no hablan, yo no sé si están pensando bien las cosas. Profe, alguna vez leí por ahí en relación a lo que dijo Marcela, que uno si realmente quería aprovechar mejor a sus profesores, uno realmente tenía que ir como mostrando su, voy a decir que esta palabra de pronto suena un poquito dura, pero es así como la leí o como la entendí. Uno tenía que mostrar su ignorancia para dejarse pulir. Claro, sí, es verdad. ¿Sabe qué? Una de las cosas que más le agradezco a mi asesor en Brasil, una de las cosas que más le agradezco es lo que me decía. Yo molesto mucho con la frase de que yo soy casi perfecto. No sé si ustedes han escuchado que José Domingo dice, yo soy casi perfecto, porque lo único que no me hace perfecto totalmente es la humildad. Esa frase, esa frase antes es porque mi asesor me enseñó una cosa. Me decía, José Domingo, usted puede tener el título que sea, pero usted primero fue persona. Y usted no puede por debajear a nadie. Al contrario, si usted tiene la oportunidad de aprenderle a otra persona, apréndale. Y si tiene oportunidad de ayudarle, ayúdela. Y usted no crea que porque tiene un doctorado en esto se las sabe todas. No, al contrario, usted apenas se está dando cuenta que no sabe. Uno con un doctorado se da cuenta que no sabe nada. Que ahí es donde usted tiene que aprender a estudiar. Entonces, Carlos, muy bien. Me parece esas reflexiones que están haciendo Carlos, Marcela, todos, muy bien. Bueno, entonces, me disculpan tanta carreta, sigamos con lo nuestro. Entonces, decíamos que teníamos la empresa de zapatos, 3 sucursales, y tenemos entonces que cada sucursal producía una cantidad de zapatos con defecto. Entonces nos dice, L1, L2 y L3 viene a ser la partición de nuestro espacio. Y por lo tanto debemos de decir cuáles son los elementos que tenemos. Entonces, nuestro experimento aleatorio, ¿qué es? Nuestro experimento sí es que es elegir un par de zapatos aleatoriamente. Entonces, ese es el experimento. Experimento es elegir un par de zapatos en forma aleatoria. Listo. Ya tenemos nuestro experimento. ¿Cuál sería nuestro espacio? Nuestro espacio va a ser ¿qué? Nuestro espacio va a ser toda la empresa. ¿Qué viene a hacer? Todos los pares de zapatos que pueden producir en la empresa. Entonces ese espacio viene a ser el conjunto C, exactamente los zapatos de las sucursales. Es decir, todo ese espacio C es el conjunto de todos los pares de zapatos que tenemos ahí. ¿Qué otra cosa tenemos? Vamos a ver qué nos hace falta para esto. Ya nos definieron algunas otras cosas como L1, L2 y L3. L1, L2 y L3 es una partición de C, donde C es nuestro espacio. Ahora, ¿cuál va a ser nuestros eventos? Nuestros eventos va a ser, como cuarto va a ser el evento D, lo voy a llamar D porque ya lo tengo aquí resuelto y entonces ya lo llamé D. El evento D es obtener un par de zapatos defectuosos. Entonces, el par de zapatos con defecto. Entonces, ya me están diciendo que nuestro evento C es obtener un par de zapatos con defecto. Ahora, ¿dónde está nuestro evento? Va a ser acá, nuestro evento D. Una de las buenas cosas es ir haciendo el grafiquito
para darse cuenta que nuestro espacio es todo el almacén. La partición es L1, L2 y L3. Y el par de zapatos con defecto está aquí. ¿Qué nos dice? Vamos a ver las condiciones que nos están dando. Aquí no tenemos condiciones, sí. Nos están diciendo, fíjense que aquí nos están diciendo algo. Como quinto, estos son datos que nos dan. ¿Cuál es la probabilidad que un par de zapatos venga de L1? Esa probabilidad, ¿cuánto es? Eso es, me está diciendo que L1 produce el 45%. Entonces, si yo saco un par de zapatos de la producción, quiere decir que con una probabilidad del 45%, esto viene de L1. ¿Cuál es la probabilidad de L2? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que si yo saco un par de zapatos provenga de L2? Esto vale el 30% porque es la producción que tiene L2. Y finalmente la producción de L3 es el 25%. Ya tenemos. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos por buen camino? Sumemos esto. Esta partición nos tiene que dar el 100%. ¿Listo? El 100%. Ahora, nos están diciendo que la producción de L1 tiene el 8% de su producción tiene defectos. Muy bien, Ángela. Muy bien. Eso, Juan David. Entonces vamos a saber eso. Entonces, pero miremos algo primero, Juan David. Vamos a sacar los datos. Listo. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad que salga con defecto dado que salió de L1? Me están diciendo, vean lo que me dicen. L1 produce el 8%. Entonces la probabilidad se escribe así de esta forma. Dado que viene de L1, la probabilidad de que tenga defectos es de 0.08. Muy bien, Juan David. 8%. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que venga defectuoso sabiendo que viene de L2? Entonces vamos acá y me dicen que es del 6%. 0.6. Y la probabilidad de D dado L3 es del 0.03. Fijémonos algo, que la suma de esto no tiene que dar 100%. ¿Por qué? Porque estos son los defectuosos que se están sacando. Entonces ya tenemos varias preguntitas. Primera pregunta, ¿cuál es la probabilidad? Tengan muy en cuenta esto. ¿Cuál es la probabilidad que el par de zapatos elegidos tenga defecto? ¿Cómo? Pregunta. Calcular la probabilidad que el par de zapatos elegido salga con defectos, o sea, defectuosos. ¿Cómo escribiríamos esto? ¿Qué tendríamos que calcular? La suma de todas, pues la probabilidad total, algo así, lo que había dicho antes. Entonces sería, traduciendo esta pregunta, es probabilidad de D. Esa es la primera pregunta. La probabilidad de D. Segunda pregunta. Segunda pregunta. Sabiendo que el par de zapatos elegido es defectuoso, sabiendo que el par de zapatos elegido tiene defectos, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad
que provenga de L1. Y entre paréntesis escribamos calcular las probabilidades restantes y calcular las probabilidades de los de L2 y L3. Traduciendo esa probabilidad que estamos buscando, la probabilidad de L1 dado D. Muy bien, Juan David. Entonces, esta pregunta la podemos traducir como la probabilidad de D dado, no, perdón, la probabilidad de L1, es decir, la probabilidad que provenga de L1 dado que ya sabemos que es defectuoso. Ya tenemos esas dos probabilidades. Ahora, como nos decía Marcela, la primera probabilidad es lo que nosotros estamos llamando probabilidad total. Entonces miremos a ver qué será la probabilidad total. La probabilidad total va a ser la intersección de D con L1. Esa va a ser una. Entonces vamos a escribirla acá. Vamos a escribirla acá de la probabilidad de D va a ser igual a la probabilidad de D interceptado con L1 más la probabilidad, porque yo quiero recorrer todo D, la probabilidad de D con L2, la probabilidad de D interceptado L2 más la probabilidad de D interceptado con L3. Y ahí recorrimos todo D. Ahí hicimos todo D. Vean. Si miramos esto, aquí está todo D. La unión de lo verde con lo negro y lo azulito nos da D. Por lo tanto, ya Juan David ya nos dio una solución. Que utilizando por el teorema, escribámoslo acá, por el teorema de probabilidad total, vamos a obtener que esto es igual a probabilidad de L1 por la probabilidad de D dado L1 más probabilidad de L2 por la probabilidad de D dado L2 más la probabilidad de L3 por la probabilidad de D dado L3. ¿Cuánto nos da esto? ¿Cuál es la probabilidad de L1? Ya lo acá, ya lo sacamos. Ya lo acá, es 0.45. Por la probabilidad de D darlo L1 es 0.8. 0.08. Más, ya el resto ya lo sabemos. ¿Cuánto nos da eso? Ya usted lo escribe y eso les va a dar, si no estoy mal, usted lo verifican, les va a dar 0.0615. Esto usted lo verifican, va a dar 0.0615. Como es una probabilidad de un evento, a eso, Juan David, muy bien. Como esa probabilidad es de un problema práctico, hay que dar una respuesta. ¿Qué respuesta daríamos ahí? La probabilidad de obtener en el zapatos seleccionados en forma aleatoria con defecto de los 3 almacenes es del 6.15%. Es que salga con defecto, es eso. La probabilidad Profe, también sí, profe, qué dime, pena. Carlos. Y también se puede dar una recomendación por ahí derecha, mejorar los procesos de calidad. No, por eso. Es que para eso es que se hace estas probabilidades. Estas probabilidades aquí, como les digo, en la exposición de uno de los compañeros de ustedes que se estaba graduando y trabajó en un almacén, la pregunta era, ¿cómo hacer para sacar la producción? Es decir, fíjese que las producciones, digamos en este momento ya pasó Semana Santa.
¿Qué sigue? Ya pasó, ya sigue el mes de los niños. Si usted va a los centros comerciales, ya mucha cosa para niños. ¿Hasta qué fecha? Va a tener que ir después. Después llega el día ¿qué? Día de madres. Entonces hay que sacar un buen espacio para eso. Entonces todo esto, lo que me está diciendo es tenga cuidado. Va a llegar día de madres. No podemos tener esta producción tan alta de zapatos defectuosos de madres. ¿Por qué? Porque se encartan ustedes, ¿cierto? Se encartan. Profe, Entonces, ¿puede repetir la respuesta que se le entrecortó cuando habló? Y no la escuché. respuesta es la probabilidad de obtener un par de zapatos defectuosos de la producción de los 3 almacenes de alguna de las es del 6.15%. ¿Cierto? Ya tenemos esa. Aquí creo que yo la escribí también. Ah, no. Aquí ya escribí otra. Listo. Entonces, ya tenemos la primera pregunta resuelta. Vamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta es, ¿cuál es la probabilidad que provenga de L1 dado que el par de zapatos es defectuoso? ¿Por qué? Porque es que si nosotros sabemos de dónde proviene el par de zapatos defectuosos, ya sabemos, hay que ir a revisarlos, porque ustedes saben que vender un par de zapatos defectuosos, eso trae mala imagen a la empresa. Por ejemplo, les voy a contar algo que me sucedió la semana pasada. Fui a comprar unas cosas en un almacén, ¿cierto? Y como uno estudia matemáticas y uno le gusta la estadística, me puse a mirar los precios y miré un precio de un artículo. El artículo estaba en 2 stands diferentes, con precios diferentes. Me puse a mirar los códigos exactamente con el mismo código. Yo hice una pregunta. Yo mismo me pregunté, ¿por qué teniendo el mismo código tienen precios diferentes? Me acerqué a una de las vendedoras y le dije, niña, yo quiero saber por qué este artículo tiene el mismo código que este con precios diferentes. Fue, averiguó y me dijo, José Domingo, pues, porque ya me había pedido pues la cédula para hacer para pago. Me dijo, señor, usted tiene toda la razón. Son el mismo artículo con el mismo código, pero con precios diferentes. Eso es malo para la empresa. Usted tiene derecho a llevarse el artículo con el menor precio. ¿Se dan cuenta? Me vendieron el artículo con el menor precio. ¿Por qué? Porque eso estadísticamente para ellos tienen que arreglarlo inmediatamente. ¿Listo? Y como decía el compañero Carlos, tienen que tener presente todo esto para un buen manejo de la empresa. Ahora, ¿quién es L1 dado D? L1 dado D es la probabilidad de L1 interceptado D sobre probabilidad de D. La probabilidad de D ya la calculamos. Pero ¿quién será? A ver, yo voy a escribir esto. Esto va a ser probabilidad de D por la probabilidad de L1 dado D sobre probabilidad de D. O también esto es igual a la probabilidad de L1 por la probabilidad de D dado L1 sobre probabilidad de D. ¿Cuál nos conviene, la 1 o la 2? La 1. O sea, María, la 2. La mayoría se fue por la 2, Juan David. ¿Por qué la 1 no nos conviene? Porque vea que este término se cancelaría con este, se simplificaría y me quedaría exactamente lo que estamos buscando. ¿Cierto? Entonces significa que nos conviene
Fíjense, por eso les decía yo ahora, hay que mirar cuál de las dos nos conviene. Entonces, en este caso, nos conviene coger probabilidad de D por la, perdón, probabilidad de L1 por la probabilidad de D dado L1 sobre probabilidad de D. Pero ¿quién es probabilidad de L1? Vamos a hacer ya esto. Probabilidad de L1 dado D, aquí es igual. Probabilidad de L1 es 0.45. Se va a cambiar el orden, Juan David, por probabilidad de D dado L1, 0.08. Sobre la probabilidad total, que es 0.0615. Que si ustedes quieren escribir esto, lo pueden hacer como probabilidad de L1 por la probabilidad de D dado L1 sobre probabilidad, perdón, sobre la sumatoria, en este caso desde igual 1 hasta 3, de probabilidad de la probabilidad de L1 o LI por la probabilidad de D dado LI. A ver, 30 segunditos para que me hagan cuánto vale esto y cómo sería la respuesta. 30 segunditos. Muy bien, vea lo que nos escribió Carlos. Carlos ya nos escribió la probabilidad que nos estaban pidiendo. Y es exactamente esta, la probabilidad de que el par de zapatos seleccionado provenga de la sucursal, llamémosle L1, dado que es defectuoso, entonces es del 58.5%. Claro, acá. Yo normalmente les doy un consejo, trabajen con 4 cifras para que después cuando estemos trabajando con tablas nos acostumbremos a esto. Entonces, creo que te da de esta forma, Carlos, 50.5854. Lo aproximaste a 5, ¿cierto? Listo. Entonces, fíjense que por eso no quise hacer estos, eso. Eso. Y ya así se aproxima a 54. Por eso les decía que todavía no íbamos a mirar estos ejemplos que teníamos acá. ¿Por qué? Porque estos ejemplos ya se hacen demasiado fáciles cuando uno entiende estas cosas. Y entonces, estos ejemplos, ¿qué me está diciendo acá? Bueno, antes pues, para terminar ya con esta parte, me están diciendo, dos eventos son independientes y ¿qué? Si el producto de ellos, si la probabilidad de su intersección es el producto de sus probabilidades. Entonces, José Domingo, ¿cómo así que son independientes? Lo que se están diciendo ahí es lo siguiente, es que, fíjate que en la observación lo hago acá, me está diciendo que la probabilidad de C2 dado C1 es igual a la probabilidad de C2.
significa que para calcular esta probabilidad no necesitamos a C1. Entonces quiere decir que tanto C1 como C2 son eventos independientes. Mucho cuidado. Hay Profe, que... Sí, Carlos. ¿qué diferencia hay entre independencia y disjuntos, los eventos? Exactamente, a eso iba. Perfecto, Carlos. Exactamente, a eso iba. ¿Qué es lo que nos están diciendo acá? Mucha gente confunde disjuntos y esa pregunta de Carlos es muy buena porque precisamente es lo que uno muchas veces ve como error. Disjuntos y lo que son independientes. ¿Cuándo son disjuntos? Son disjuntos cuando la intersección entre ellos es vacía. Por lo tanto, la probabilidad de ellos, la probabilidad de esto es 0. Pero si da 0 no significa que sean disjuntos, pues, pero lo que me está diciendo realmente que dos eventos son disjuntos si la intersección entre ellas es vacía. Por lo tanto, su probabilidad es 0. Pero, ¿qué significa que sean independientes? Independiente significa que la probabilidad de la intersección es el producto de sus probabilidades. Esa es la diferencia. Fíjense que acá me está diciendo que si A interceptado B es vacío, entonces la probabilidad de A interceptado B es igual a 0. El hecho de, en este sentido, yo no puedo asegurar nada. Yo puedo hacer que esta intersección sea 0, la probabilidad sea 0, pero que no sean disjuntos. ¿Cierto? Entonces, esa es la diferencia. La diferencia se basa en qué? En que la intersección entre dos conjuntos disjuntos es vacía, mientras que en independiente se habla de probabilidad. La probabilidad de dos eventos, la probabilidad de dos eventos independientes es el producto de sus probabilidades. Y entonces, por eso les dejo estos dos ejemplitos. Demuestre que C1 y C2 complementos son independientes, ¿cierto? Es decir, si C1 y C2 son independientes, ¿qué significa que sean C1 y C2 independientes? Es que la intersección entre ellos, la probabilidad de la intersección es igual a la probabilidad del producto de ellos. ¿Sí lo coges, Carlos, y todos? Sí, señor. O sea que el hecho de que sean independientes no necesariamente implica que sean disyuntos, no hay como una relación. No. Me están diciendo que ese producto es la intersección, la probabilidad de la intersección. Vea esto. Esto acá tiene una matemática bastante fuerte. Le digo que el semestre antepasado que dicté este curso nuevamente, había un muchacho que le gusta mucho la matemática, estaba pues en cursos más avanzados. Y tuvimos pues una clase completamente, prácticamente para el muchacho, porque él me decía, profe, pero es que esto trae una matemática por detrás muy fuerte. Claro, es una medida, es que probabilidad es una medida, entonces esto es muy fuerte. Este hecho es demasiado importante en matemáticas. Vamos, Carlos, que creo que es de matemáticas, y creo que es, no recuerdo ahora. Los de matemáticas van a ver una teoría de la medida y se van a dar cuenta que esto es una partecita de todo un mundo grande que acá, esto es una pequeña partecita. ¿Listo? Bueno, de ya con eso podemos hacer varios ejemplos, como cuáles. Miremos estos. Miremos esta, yo voy a mirar este ejemplo. Y nos dicen, 4 cartas son extraídas sucesivamente. Bueno, les pregunto, ¿ustedes han jugado naipe?
¿Conocen un manojo de naipe? Sí, profe, yo he jugado, pero realmente no mucho, pero a veces cuando leo esos ejemplos de naipes, no conozco muy bien los términos. Bueno, por eso les pregunto, precisamente, lastimosamente estamos pues así, cuando es en mi oficina parece una oficina de juguetes, porque yo allá tengo naipes, dados, de todo, precisamente para este tipo de ejemplos, porque este ejemplo nos ayuda mucho. Entonces vamos a decir, como dice Carlos, los naipes hay que saberlos distinguir. Entonces nos dicen de una carta de mano ordinaria. Entonces significa que nosotros tenemos dos tipos de naipes. Uno que se llama naipe el americano y el español. El americano y el español. ¿Cuál es la diferencia? En el español tenemos un número de 48 cartas únicamente, mientras que en el americano hay más cartas, ¿cierto? Otra cosa es que es de 52 cartas el americano. Otra cosa que las pintas son diferentes, ¿cierto? Entonces, cuando nos digamos que un manojo de cartas ordinarias, vamos a hablar del manojo de cartas que tiene 52 cartas. ¿Cuáles cartas tiene? Tiene el as. Vas a encontrar el as. Vas a encontrar los números desde el 2 hasta el 12. Es decir, tiene 13 cartas de una misma pinta, que llaman, de una misma pinta. Entonces es as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, J, dama y rey. Entonces, eso, en la próxima clase yo les pongo en la pantalla las cartas que estamos trabajando. Listo. Y tienen 4 pintas. Entonces, en total de una pinta hay 13 cartas. Entonces, si la multiplicamos por 4 pintas, tiene 52 cartas. Entonces, un manojo de cartas ordinario que llaman es de 52 cartas. Entonces nos dicen, 4 cartas son extraídas sucesivamente en forma aleatoria y sin reemplazo. La palabra sin reemplazo, ¿qué entendemos por decir que sin reemplazo? Exactamente, Juan David. Imagínense que aquí tiene el manojo de carticas. Aquí tienen 54 cartas. Usted llega en forma aleatoria, saca una carta, esta es una carta aquí, y entonces observa la carta, pero no la regresa. Eso es lo que se llama sin reemplazo. ¿Qué pasaría cuando hay reemplazo? Cuando hay reemplazo, usted anota el resultado de su carta, anota el resultado de su carta y la devuelve. ¿Cuál es la diferencia entre cuando hay reemplazo y no hay reemplazo? Cuando hay reemplazo, o sea, que hay con reemplazamiento, el manojo de cartas, ¿cómo es? Siempre permanece constante. Es decir, usted tiene aquí 52 cartas, saca una, la mira, anota el resultado y devuelve su carta. ¿Cuántas cartas quedaron? Quedaron 52 cartas. De la probabilidad de sacar la siguiente carta es la misma probabilidad que con que sacó la primera carta. Cuando es sin reemplazo, ¿qué pasa? Usted llega, coge las carticas, saca una carta, la observa, pero ¿qué sucede? ¿Cuántas cartas quedan en el manojo?
Aquí hay 52 cartas. Saque una. ¿Cuántas nos quedó? Nos queda 51 cartas. Entonces la probabilidad de la segunda carta es diferente a la de la primera. ¿Se dan cuenta? Que es muy importante definir cuando hay reemplazamiento y no hay reemplazamiento. Entonces dice, la probabilidad de obtener una espada, da el orden, nos están diciendo, espada, en ese orden. Primero una espada, un rey, un diamante y una copa. Entonces, en este orden me está diciendo, tiene que ser ordenada, ordenada. Entonces, ¿qué me está diciendo acá? Que nuestro evento, primero que todo, ¿cuál sería nuestro experimento? Es sacar o extraer 4 cartas de un manojo con 52 cartas y hacerlo sin reemplazo. Ese es nuestro experimento. ¿Cuál va a ser nuestra variable? Nuestra variable acá o nuestro evento acá va a ser el siguiente. Nuestro evento va a ser todas las posibles, parejas no, digamos elementos de 4 componentes que podamos sacar. O sea, 1, x1, x2, x3 y x4. ¿Dónde quién es x1? Es cualquier carta del manojo de cartas. X2 es la misma, ¿cierto? Entonces nos están diciendo, un momento, vamos a definir un evento. ¿Cómo definimos el evento? El evento 6. Aquí está, espada, rey, diamante, copa. ¿Cómo lo diríamos en palabras? En palabras, ¿qué diríamos? C es el evento de qué? El evento de obtener espada, rey, diamante y copa en ese orden. Entonces, 30 segundos y terminamos. Ahora sí, si tengo 52 cartas en la primera extracción, ¿cuál es la probabilidad de sacar una espada? Son 13 espadas que tenemos sobre el total de cartas. 52. ¿Cuántas cartas quedaron? Vale la importancia de saber que sin reemplazo. Quedaron 51 cartas. Entonces, en la segunda extracción me está diciendo cuál es la probabilidad de sacar un rey, dado que ya sacamos una carta. La probabilidad de sacar rey, sabiendo que ya sacamos una carta, es 13 sobre 51. La siguiente, ¿cuál es la probabilidad de sacar diamante? Es 13 sobre 50. ¿Qué significa esto? Que aquí sacamos espada. Aquí sacamos rey. Aquí sacamos diamante. Y aquí sacamos copa. Este producto me está diciendo que es este. ¿Cierto? Y entonces ese producto acá es lo que se llama la ley de multiplicación. Aquí estamos haciendo ley de multiplicación. En otras palabras, ¿qué es esto? Es la probabilidad de espada, rey, diamante y copa. Pero ¿cómo hacemos eso? ¿Tienes probabilidad de C? Uy, me estoy extendiendo mucho. ¿Tienes probabilidad de C? La probabilidad de C es probabilidad de obtener ¿qué? Espada. Es probabilidad de tener espada. Por la probabilidad de obtener rey, dado que ya salió espada. Por la probabilidad
de obtener diamante, dado que ya salió rey y salió espada, y así sucesivamente. Antes de terminar, para que le den 2 minutitos, definamos. El parcial lo podemos hacer hasta aquí. O si desean, podemos ver la primera parte de variable aleatorio y meter variables aleatorias. ¿Qué vamos a hacer el jueves? El jueves hacemos lo siguiente. Hacemos otro ejemplito de acá, de estos acá, y empezamos con un nuevo capítulo que se llama variables aleatorias. Ya ustedes, bueno, aquí si ustedes miran, nos queda faltando, pues faltando no, ya eso le queda a ustedes una cosa que se llama probabilidad geométrica. Eso es solamente un ejemplo pues que trae el libro, pero es bueno que ustedes lo vean. Si quieren lo podemos mirar el jueves. Probabilidad geométrica. Y como les digo, podemos hacerlo hasta acá o podemos hacerlo hasta variables aleatorias. Ustedes toman la decisión. Salomón ya dice, Profe, yo creo que es mejor hasta acá. bueno, hasta acá. De una vez, les anticipo cómo va a ser el parcial. El primer parcial yo les digo cómo va a ser. Mejor dicho, soy una madre. Mejor dicho, la madre Laura de Calcuta no tiene que ver nada con José Domingo. Generoso, profe, generoso. Generoso, exactamente, Carlos. El primer parcial es de la siguiente forma. Para que ustedes tengan cómo practicar, el parcial es 4 puntos que ustedes presentan en un horario que ustedes tomen la decisión, si es el jueves o el martes de la próxima semana, o ustedes me dicen la fecha. Y un punto que es para que ustedes se lleven para sus casas, para que trabajen por internet porque no se pueden juntar y lo hagan por parejas. ¿Cuál es el punto por parejas? El punto por parejas es el de estadística descriptivas. Y ahora sí, tenemos 30 segundos para definir la fecha. ¿Qué fecha quieren? Vea, les muestro el calendario. ¿Qué fecha quieren? Profe, el 15. El 15. Listo. Ustedes me dicen el 15, el jueves 15, el 15. Listo. Entonces, el día 15 tenemos el primer parcial. Si alguien desea, pues, si todo el grupo desea hacerlo por fuera de clase, también me dice y nos ganamos una clase. Listo. Entonces, hasta Profe, aquí dejamos. hagámoslo por fuera de clase. Ya entonces tomamos la decisión el jueves. Ustedes van hablando entre ustedes y lo hacen. Listo. Profe, pero Profe. entonces, ¿cómo así? Para ver los 4 puntos está habilitado en cualquier horario, en un horario específico. No, un horario específico. El parcial sí va a ser en un horario específico. Por ejemplo, si va a quedar para el jueves, entonces de 4 a 6 de la tarde es el parcial. En esas 2 horas ustedes presentan el parcial y yo les paso un punto en el cual ustedes van a trabajar en parejas. El por pareja, si ustedes ya se toman la decisión cómo trabajar. Pero el de parejas también es entre ese tiempo o ya aparte. No, ya es por aparte, Tatiana. Listo. Sí, porque es como para que ustedes tengan tiempo, pues, de hacer los 4 puntos y ya el otro sí es de más análisis. Porque el otro es prácticamente un informe. ¿Estamos de acuerdo? Finalmente. Profe, Sí, yo le hago Carlos. una consulta. ¿Qué posibilidades hay de que yo le presente el parcial anticipadamente? Se lo consulto porque después de Semana Santa se vienen muchos parciales, entonces ya tengo programados parciales sobre parciales en esta semana, en esa semana y la otra que viene. Entonces, a mí me encantaría, por ejemplo, tener la posibilidad de adelantarlo siquiera para el martes. ¿Qué posibilidades hay? Adelantarlo me queda más difícil, Carlos. ¿Por qué no pensamos entonces el martes, el jueves hablamos de eso y entonces más bien dejamos el parcial no para el 15, sino para, les propongo entonces,
para el 20. No, el 15 está bien, profe. Démoslo Bueno. el 15 más 10. Ya talleres enviados, ya he enviado como 3 talleres. Carol, ya en la plataforma están los talleres. Ya hay talleres suficientes. Creo que hay talleres suficientes ahí, de pronto no lo... Bueno. No siendo más, entonces los dejo. Feliz tarde. Ya Manuela mandó, ese es el... Para estudiar Manuela, ¿cierto? Bueno. Profe, muchas gracias. Feliz tarde a todos también. Feliz tarde, Carlos, y a todos. Feliz tarde, que estén muy bien. Marcela. Bueno. Marcela. Ya se fue. Profe. Hola, hola. Marcela, te quería decir que si necesitas algo me escribes. Listo. Que tú Sí, me señor. habías dicho que una asesoría. Ah, sí, 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 sí. Bueno, yo le escribo. Si quieres ahora más tarde o mañana, no sé. Me escribes. Listo, 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 profe. pues. Hasta Gracias. luego. Hasta luego.